Buenas tardes. Primero quiero agradecer a los miembros, a las personas encargadas de la organización de este evento, de este curso, que yo digo que uno de los pilares del médico es la bioquímica, la fisiología, la fisiopatología y la semiología. El resto ya cae por su propio peso. Así como los ingenieros tienen que saber números, ustedes tienen que saber bien la bioquímica y la fisiopatología. Esa es la base del buen médico. Agradezco a las personas que se encargan de organizar esta reunión, esta charla. Para mí es grato siempre venir a mi alma mater. Soy egresado en el año 70 de la Facultad de Medicina de San Marcos. Yo cuando estaba estudiando, las cosas han cambiado un poquito. Ya tienen ustedes un ambiente muy adecuado, más ventilado que en mi época, pero de todas maneras, todo momento y todo sitio es bueno para estudiar. Y debo felicitar a ustedes que a una hora difícil, después de haber almorzado, vengan a escuchar su clase. No se me vaya a quedar dormido nadie. Si alguien se quiere quedar dormido, me avisa para despertarlo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer hoy día? Una preguntita. A mí me gusta preguntar a las personas que se sientan atrás, por ejemplo. ¿Por qué se sientan atrás? Para escaparse. Señorita, ¿qué cosa es el calcio? ¿Qué cosa es el calcio? ¿Es un nutriente? ¿Es una proteína? ¿Es un aminoácido? ¿Qué cosa es el calcio? ¿No te acuerdas? ¿Quién me puede decir qué cosa es el calcio? Uno solo. A ver. ¿Es un qué? Es un mineral, pues. El calcio es un mineral. No es una proteína, no es un aminoácido, es un nutriente. Dentro de los nutrientes está el calcio y están los minerales: calcio, fósforo, plomo, cloro, zinc, magnesio, manganeso. El calcio es una sustancia que influye en muchos sistemas bioquímicos y fisiológicos del organismo. Y vamos a ver nosotros durante toda esta charla, que ojalá que no se aburran, porque una charla hay cositas que hay que ponerle bastante énfasis. Van a ver que el calcio tiene muchos efectos interesantes para la fisiología normal. A ver, vamos a ver. Cuando queremos hablar del calcio y su homeostasis y qué efectos tiene sobre el organismo, yo pongo en rojo la formación mineral ósea, que es la función más importante del calcio. Tiene que ver en la formación de función ósea. Pero existen otros mecanismos, existen otros efectos fisiológicos que produce el calcio. Ustedes van a ver que para la coagulación sanguínea hay influencia del calcio. Para la contracción muscular, la tetania, cuando hay hipocalcemia, el paciente hace tetania por una disminución de calcio, hay estímulo de los centros nerviosos. Activación e inhibición de enzimas, para que determinada enzima actúe, la ATPasa, para que actúe sobre el organismo, tiene que estar influenciado por el calcio. Liberación de hormonas y neurotransmisores. ¿Se acuerdan ustedes de la insulina? De las células beta, de los islotes de Langerhans, tiene que haber una repolarización y un ingreso de calcio para que se libere insulina. Entonces vean ustedes que ahí tiene que ver la liberación de hormonas y transmisores. Función nerviosa también, y división y proliferación celular. Pero el elemento más importante, la característica más importante fisiológica del calcio es la formación mineral ósea. Tenemos que tener presente que el calcio debe estar en el organismo en determinadas concentraciones. Por ejemplo, el calcio extracelular está compuesto de tres tipos: el calcio ligado a proteínas, que es el 40-50%, el calcio libre o ionizado, lo he subrayado porque es el más importante, es el que va a actuar en el feedback de la reposición del calcio, que es del 40-50%, y el calcio quelado, 8-12%. ¿Quién me puede decir qué cosa es el calcio quelado? Pregunta para el fore, para que se vayan a España, hacer un posgrado allá. ¿Qué es el calcio quelado? Para eso han venido ustedes. Es el calcio que está unido a proteínas y sirve de depósito para la síntesis del tejido óseo. Ese es el calcio quelado. Y el calcio quelado tiene que estar transformándose constantemente para determinadas funciones, y una de las funciones más importantes es depositarse en el tejido óseo. El calcio ionizado varía de acuerdo a una serie de factores. Y aquí viene el consejo, aunque sea de un viejo:
Ustedes cuando miden calcio en sangre, lo que miden es calcio total, es el calcio que da el laboratorio. Pero tienen que tener cuidado que ese calcio no puede estar representado, no me está representando lo que normalmente fisiológicamente tiene el calcio, sino que existen algunos elementos en los cuales modifican los valores de calcio. Para eso ustedes tienen que aplicar una fórmula, para tener el calcio corregido, el calcio exacto. Y yo les he puesto en la formulita acá, que el calcio corregido, el calcio es igual al calcio observado, el calcio que te da el laboratorio, con más 4.0 menos la albúmina, porque la albúmina también la puede dosar, por 0.8. Y este calcio corregido es el calcio fisiológicamente que tiene el individuo en el organismo. No los vaya a ustedes a encontrar cuando estén haciendo su internado, que vayan a aceptar el calcio del laboratorio. Tienen que ustedes corregir su calcio en los pacientes que están en crisis por hipocalcemia o por hipercalcemia. De ahora en adelante tienen que aprender a corregir su calcio. El calcio tiene que ser corregido, porque el calcio que ahí se me da el laboratorio es un calcio, es una sospecha de calcio, una calcemia, pero que no es la verídica. Los valores normales a nivel mundial del calcio están entre 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. Eso es los valores que se maneja a nivel mundial. ¿Cómo se mueve o cómo se manipula el organismo, cómo manipula la homeostasis del calcio? Lo que se trata es que el organismo mantenga los valores de calcio entre 8.5 a 10.5. El calcio en el extracelular, el calcio que está dentro, está superditado a modificarse por 4 elementos. Y aquí en adelante esto es importantísimo. Esto es importantísimo. ¿Cómo estás? No pierdes tu costumbre. Las glándulas paratiroides, líquido, el calcio extracelular, el riñón, el hueso y el aparato gastrointestinal. Cualquier modificación del calcio, en este caso ya ves una disminución de calcio, esta disminución de calcio estimula las células paratiroideas. En las células paratiroideas hay un sensor específico, que reacciona frente a las modificaciones de calcio. Si hay una hipocalcemia, los sensores de la paratiroides estimulan la producción de PTH, de tal manera que el PTH va a actuar sobre órganos específicos para mantener o elevar los valores de calcio que están bajos. Uno de los elementos importantes que ayuda a que se mantenga el calcio elevado son los riñones. El PTH a nivel renal va a permitir la reabsorción de calcio a nivel tubular y a nivel glomerular. Qué bonito, ¿no? Qué interesante. Jala el calcio que se iba a pasar por los riñones y lo reabsorbe de nuevo al extracelular. Eso es por un lado. Acá lo tienen. Por otro lado, la paratiroide va a tejido óseo y va a estimular el osteoclasto. En el tejido óseo hay 2 células, el osteoblasto y el osteoclasto. El osteoblasto es la que se encarga de la síntesis de hueso. Saca el calcio que está en el extracelular para sintetizar hueso. Y el osteoclasto es el que se encarga de reabsorber o destruir hueso viejo y botar el calcio. La PTH actúa sobre el tejido óseo y estimula el osteoclasto para que se libere una mayor cantidad de calcio y vaya al dintel normal y encuentre vaya a los valores normales de calcio. Ya tenemos 2. ¿Cuál es el tercero, doctor Ramírez? El PTH, al pasar por el riñón, va a sintetizar la 1,25-dihidroxivitamina D. ¿Lo conocen? El 1,25-dihidroxivitamina D. El 1,25-dihidroxivitamina D, que tiene que estar sintetizado en el riñón, va a ir al intestino. Y en el intestino existen receptores para el 1,25-dihidroxivitamina D para estimular la absorción de calcio y evitar que el calcio se pierda por el aparato gastrointestinal. ¿Correcto? Blanco, migado y en taza. Doctor Ramírez, ¿cómo obtenemos la homeostasis del calcio? 1. Si hay un calcio bajo, se produce la paratiroides, actúa sobre el riñón, va a reabsorber calcio para elevar los valores de calcio a nivel normal, actúa sobre el tejido óseo, estimula osteoclastos para reabsorber calcio. En el riñón se produce la 1,25-dihidroxivitamina D para estimular la reabsorción de calcio a nivel intestinal. Eso es la homeostasis, eso es lo fisiológico, eso es lo normal. Si yo les traigo este mecanismo fisiológico, fisiopatológico en letritas,
ustedes se me van a dormir. Es lo más pico. Porque el metabolismo del calcio es un sistema muy interesante que requiere de muchos cuidados. Vean ustedes esto. Esta es la célula, la célula paratiroidea. Son las células paratiroideas. Si hay una disminución en la producción de calcio, la célula paratiroidea va a venir al receptor de la paratiroides y va a estimular la producción de la paratormona. ¿Estamos? ¿Me siguen? La paratormona liberada a partir de las células paratiroideas va a los tejidos que tienen el receptor para paratormona. Y pregunta de examen, ¿cuáles son los tejidos que tienen receptor para paratormona? El riñón, el hueso y el aparato gastrointestinal a través del 1,25 vitamina D. Entonces la paratormona se une al receptor del riñón para permitir una mayor reabsorción de calcio y aumente la concentración de calcio a nivel extracelular. El tejido óseo va a estimular el osteoclasto, la paratormona, para aumentar el calcio y que se eleven los valores de calcio a nivel del extracelular. La paratormona actúa sobre el riñón y produce la 1,25 vitamina D, que a nivel intestinal va a absorber calcio para aumentar la cantidad de calcio a nivel extracelular. ¿Interesante? Pero existe otro mecanismo que solamente lo sabe el estudiante que viene a San Marcos. Existe un mecanismo autocrino, grábense ese nombrecito. Autocrino o paracrino. ¿Qué cosa es? Es la misma paratormona que constantemente está estimulándose ella propiamente para producir sustancias parecidas a las paratormonas que van al receptor, que van a producir un aumento en la cantidad de calcio. O sea, si yo veo que hay PTH baja, hay zonas de la paratormona que estimula o excita o estimula la producción de más paratormona. Es un mecanismo de autorregulación, es un mecanismo paracrino o autocrino. ¿Ok? Estamos hasta ahí, estamos bien, ¿no? No nos hemos ido para otro sitio. Ok. ¿Se ve bien esto? ¿Se puede apagar la luz un poquito? Es lo mismo que hemos conversado, pero ya con unas pequeñas modificaciones. Vean ustedes arriba las glándulas paratiroideas, la paratormona. Ajá. La paratormona que va a actuar sobre el aparato renal, sobre el riñón, la paratormona que va a actuar sobre el tejido óseo y la paratormona que va a actuar sobre el aparato gastrointestinal. La idea es producir una mayor cantidad de calcio y disminuir la producción de fósforo, en este caso, como elemento contrario a la producción de calcio. Entonces hasta ahí podemos nosotros ya, para hacer la cosa práctica, ¿qué mecanismos intervienen en la regulación del calcio y cómo se manifiestan cada uno de ellos? PTH es la paratormona, aumenta la absorción ósea de calcio y fosfato, aumenta la reabsorción de calcio en túbulos renales distales, ya lo hemos dicho, disminuye la reabsorción de fosfato en túbulos renales, aumenta la producción renal de 1,25 vitamina D, pregunta de examen. Y el efecto neto del PTH es elevar el calcio y disminuir el fósforo. Ese es el efecto neto del PTH o la paratormona. El calcitriol o la 1,25 vitamina D también tiene sus características en la homeostasis del calcio. El calcitriol hemos dicho que aumenta la resorción ósea de calcio y fósforo, incrementa la resorción renal de calcio y fosfato, eleva la absorción intestinal de calcio y fosfato como elemento fisiológico más importante, disminuye la producción de PTH por el medio del mecanismo de retroalimentación o feedback, reduce la producción renal de 1,25 vitamina D y el efecto neto del calcitriol eleva las concentraciones séricas de calcio y fosfato. Ya tenemos dos sustancias, dos elementos hormonales endocrinos que tienen que ver con la regulación del calcio. ¿Qué cosa es calcitonina?
¿Dónde se produce la calcitonina, el muchacho de lentes? ¿Dónde se produce la calcitonina? Ahí siempre caen los estudiantes de medicina. ¿Alguien se acuerda? Alto, hijita, que estoy sordo. Frío, frío, caliente, caliente. En las células parafoliculares de la glándula tiroides. No se olviden de esto. Células parafoliculares de la glándula tiroides. En la glándula tiroides, aparte de los folículos tiroideos, hay unas celulitas pequeñas que nos olvidamos, hasta el residente de tercer año de endocrino se olvida. Son las células parafoliculares de la glándula tiroides que se encargan de producir la calcitonina. Hablar de calcitonina es hablar de la Alianza Lima y hablar de PTH es hablar de la U. O sea, tiene un efecto contrario la calcitonina al PTH. ¿Por qué tiene un efecto contrario? Porque la calcitonina se va a encargar de disminuir los valores de calcio. En cambio, la paratormona va a encargarse de aumentar los valores de calcio. Entonces, calcitonina disminuye la resorción ósea de calcio y fósforo, reduce la resorción renal de calcio y fosfato, aminora la absorción intestinal de fosfato. El efecto neto es disminuye la concentración sérica de calcio y fosfato, efecto contrario a la de la paratormona. Otra pregunta de examen. Calcio. El calcio también tiene su mecanismo de autorregulación en la homeostasis del calcio, porque si yo tengo una cantidad de calcio en forma adecuada, ya no necesito estimular el PTH. Entonces, lógicamente, el calcio reduce el nivel del PTH, o sea, disminuye todos los elementos que tienen que ver con el aumento de calcio. Reduce el nivel de 1,25 hidroxivitamina D, incrementa la concentración de calcitonina, que es el efecto fisiológico estimulante. ¿Cuál es el efecto estimulógico estimulante de la calcitonina? La hipercalcemia. Entonces, incrementa la concentración de calcitonina y reduce los niveles de fosfato. Y finalmente el fosfato también tiene un elemento muy importante, incrementa la concentración de PTH, disminuye niveles de 1,25 hidroxivitamina D y reduce la concentración de calcio. Entonces, fíjense, todos los elementos endocrinológicos hormonales que tienen que ver con la homeostasis del calcio. ¿Y por qué yo hago esta parte de introductoria? Porque conociendo nosotros bien la parte bioquímica elemental, vamos a interpretar fácilmente la fisiopatología y más aún vamos a interpretar fácilmente la semiología, que es lo que a ustedes les interesa bastante. Un buen fisiopatólogo es un buen semiólogo y es un buen médico. Los exámenes auxiliares y la clínica ya pasan a segundo plano. La semiología es muy importante, teniendo una base bioquímica y una base de fisiopatología. Acciones del PTH, nuevamente ya para concluir, el receptor, uy, está muy lábil esto. El receptor del PTH en el hueso y en el riñón, para que se produzca calcio, actúa sobre la reabsorción ósea, estimulando el efecto de los osteoclastos, actúa sobre la hidroxilación renal del de 25 hidroxivitamina D3 a 1,25 hidroxivitamina D3, aumenta la reabsorción tubular de calcio, inhibe la reabsorción tubular de fosfato. ¿Y cuál es el principio, la idea fundamental del PTH? Es tener valores de calcio normales, homeostáticos en el organismo. Hasta ahí estamos bien. En el hueso, nuevamente, tiene que ver sobre la remodelación ósea. El PTH se une al hueso y produce síntesis de colágeno, decarboxilación de la ornitina, descarboniliza de citrato, deshidrogenasa de 6-fosfatasa alcalina. Todas estas sustancias, además de la síntesis de ácidos oxirribonucleicos, fosfolípidos y proteínas asociados al transporte de calcio y fósforo, todos estos elementos van a entrar en la remodelación ósea, que es el elemento o la característica fundamental del calcio. Hemos dicho que en el hueso existen dos tipos de tejidos o de células. El osteoblastos, que es el que se encarga de sintetizar hueso, jalando calcio del exterior, y el osteoclasto es el que se encarga de reabsorción de tejido óseo, destruyendo el tejido óseo viejo, antiguo, débil. De tal manera que existe constantemente un sistema, un equilibrio permanente de remodelación ósea.
Esta remodelación ósea generalmente se produce en los primeros años de la vida, y la remodelación ósea es intensa hasta los edades de 40 años. A partir de los 40 años ya la remodelación ósea comienza a disminuir, y si no hay un buen aporte de calcio, no hay un buen equilibrio de salud, esos pacientes, su remodelación ósea disminuye y comienzan a venir los problemas de osteopenia y osteoporosis. Entonces, remodelación ósea significa movimiento constante de estas células para ir formando hueso nuevo con características ideales para el sostenimiento de órganos y sistemas. Hemos dicho que la paratormona actúa sobre un estirpe de células, en este caso los osteoblastos, para la formación de hueso. En el tejido óseo existen células primitivas o células que dan paso a osteoblastos y osteoclastos. Por un lado, para la formación ósea da paso a la formación de los osteoblastos. Vean ustedes acá cómo la paratormona hace que los osteoblastos esté formando constantemente tejido óseo, está mineralizando sustancias y va formando, remodelando tejido óseo. En cambio, en el otro lado, la paratormona estimula el osteoclasto para que haya una destrucción permanente de tejido óseo y una remodelación concomitante después de la destrucción del tejido óseo. Es un mecanismo diario, paralelo, permanente, que se produce en todos los individuos, pero que tiene sus modificaciones de acuerdo a la edad. La remodelación ósea de un niño es distinta a la remodelación ósea de una persona mayor de 50, 60 años. Entonces, lo que hay que estar, o tener que el equilibrio del calcio sea permanente, de tal manera que haya una remodelación ósea adecuada. El PTH en el riñón, también hemos dicho que uno de los elementos fundamentales del PTH en el riñón es reabsorber calcio, evitar que el calcio se elimine por vía urinaria y evitar reabsorber calcio y eliminar una buena cantidad de fosfato. Vean ustedes cómo el PTH forma una especie de transportadores. El PTH en ese receptor forma o sintetiza una especie de transportadores que hacen que a través de estos transportadores ingrese el calcio y vaya a extracelular, para tratar de tener un equilibrio en lo que se refiere a la homeostasis del calcio. Pero no forma transportadores para bicarbonato ni para fosfato. Evita el pasaje del bicarbonato y del fosfato al extracelular. Hace que estas sustancias se eliminen en forma permanente. En el riñón existen tres elementos o tres etapas fundamentales para la homeostasis del calcio. La primera parte es filtrado libremente a nivel glomerular. Segunda parte es una reabsorción del 80% de calcio a nivel del túbulo proximal, y la tercera parte es una pequeña reabsorción del túbulo distal. O sea, lo que interesa al riñón o lo que interesa al organismo es que el PTH actúa básicamente sobre el túbulo proximal, donde se produce una mayor reabsorción de calcio. Si nosotros tenemos un órgano indemne, sano, permanente, vamos a lograr que tengamos unos valores de calcio en forma adecuada. Y si por ahí de repente tenemos alguna entidad en la cual tenemos una pequeña disminución de paratormona, no va a cumplir con estos efectos, no va a haber una mayor reabsorción de calcio, no va a haber una mayor eliminación de fósforo. Entonces lo que vamos a encontrar nosotros es una gran eliminación de fósforo por la ausencia de PTH y una poca absorción de calcio a nivel tubular. Si existe un exceso o si existe un exceso de PTH, vamos a tener una buena reabsorción de calcio y una buena eliminación de fósforo. O sea, vean ustedes, así como el hueso, también en el tejido glomerular o en el tejido renal existen mecanismos homeostáticos importantes. ¿Okay? Esa es la parte homeostática, es la parte intensa, es la parte un poquito árida, es una parte, pero es la parte básica que debemos nosotros tener presente cuando vamos a hablar del metabolismo de calcio en el cuerpo. Yendo al tema, yendo al trabajo de campo, yendo al estudio que tienen que hacer ustedes. Calcio en los huesos ocupa el 90% y en el extracelular está el 1%. El calcio se mueve a nivel intestinal, a nivel renal, a nivel de huesos. Y el calcio se puede eliminar con el sudor, con la orina, con las heces. La calcitonina tiene que ver con la elevación de calcio.
Si existe hipercalcemia, se libera calcitonina. Y la paratormona tiene que ver con la hipocalcemia. Si existe hipocalcemia, se eleva la paratormona. Este es el resumen de la primera parte. Este es lo elemental, lo fundamental de la homeostasis del calcio. La calcemia generalmente está entre 8.5 a 10.5 para redondear entre 9 a 11 miligramos por decilitro. El calcio ionizado es el calcio que nosotros debemos comenzar a manejar. La concentración de calcio en los tejidos depende del calcio óseo y del sistema endocrino. Para que un organismo tenga una calcemia adecuada, dos órganos fundamentales, el sistema endocrino que hemos hablado y la parte del tejido óseo. En el hueso no solamente todo es calcio, sino existen otros elementos que dan estructura sólida al tejido óseo o al hueso. Existen fibras de colágeno que dan la fuerza de tensión, y existen cristales de hidroxiapatito que dan la fuerza de comprensión. El colágeno es un catalizador de calcio y fósforo, o sea que no solamente es depósito de calcio, sino hay depósitos de esta sustancia, como es el colágeno. Las hormonas que tienen que ver nuevamente con la homeostasis del calcio, la paratormona, la hormona paratiroidea, y la calcitonina, que es una hormona tiroidea que se encuentra a nivel de las células perifoliculares de la glándula tiroides. ¿Qué hace la calcitonina? La calcitonina tiene que ver con el metabolismo del calcio y se estimula cuando hay hipercalcemia. ¿Qué cosa hace la calcitonina? Inhibe osteoclastos. O sea, detiene a la célula que produce destrucción de hueso y eliminación de calcio. Pero la calcitonina también estimula los osteoblastos. O sea, estimula a la célula que va a sintetizar hueso jalando calcio del exterior. Ese es el efecto principal de la calcitonina. Actúa la calcitonina a nivel del hueso y el riñón y un control más rápido a corto plazo comparado con la paratormona. O sea, en pocas palabras, hablar de calcitonina es hablar de hipercalcemia, es hablar de estímulo de los osteoblastos y bloquear el osteoclasto. ¿Estamos claros? Ese es hablar de calcitonina. En cambio, la paratormona, el estímulo es la hipocalcemia. Si yo tengo hipocalcemia, el receptor de las paratormonas se estimulan y se produce una buena cantidad de paratormona. ¿Qué hace la paratormona? Inhibe los osteoblastos, o sea, inhibe la sustancia que jala calcio del exterior y estimula el osteoclasto para destrucción del tejido óseo y formación de calcio para el exterior. Produce degradación de hueso, liberación de calcio y fósforo. Puede llegar a estimular formación de nuevos osteoblastos, aumenta la recepción del calcio en el riñón y aumenta la excreción de fósforo para evitar la hiperfosfatemia. Hablamos de hipocalcemia, es hablar de osteoclasto estimulado y osteoblasto suprimido. Reabsorción en riñón y absorción en intestino. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de elevar los valores normales de calcio. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Qué efecto tiene la vitamina D? Hemos dicho que la vitamina D se forma a partir del riñón, la 1,25-dihidroxivitamina D. Y la 1,25-dihidroxivitamina D va a actuar a nivel intestinal, sobre todo en el epitelio intestinal, para la absorción de calcio a nivel intestinal. Esa es la función importante de la vitamina D. Ahora, la vitamina D tiene sus precursores. Ahorita, si vamos al sol, absorbemos una buena cantidad de vitamina D. Precursores de la piel, la vitamina D3. En el hígado tenemos el 25-hidroxicolecalciferol y en el riñón se forma el 1,25-dihidroxicolecalciferol estimulado por la paratormona. Esos son los efectos de vitamina D. ¿Hay osteoporosis por vitamina D? Sí hay osteoporosis por vitamina D, cuando hay deficiencia en el consumo de vitamina D. Por ejemplo, los pacientes con raquitismo. Pacientes con raquitismo por deficiencia de vitamina D llegan a tener rarificación ósea y pueden producir osteomalacia, que si hay deficiencia vitamínica puede intensificarse en una mujer durante el embarazo y durante la lactancia. Deficiencia de vitamina D. Así como tenemos la paratormona y la calcitonina para la síntesis y producción de la homeostasis, no olvidarse que existen otras hormonas que también tienen que ver con la homeostasis del calcio, y esto es lo que siempre se olvida. Existe influencia de la hipófisis de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento también tiene que ver con la síntesis de hueso y el desarrollo longitudinal, pero tiene que estar presente una buena cantidad de calcio. Las hormonas masculinas, la testosterona,
La testosterona también tiene mucha influencia en la homeostasis del calcio y en el desarrollo longitudinal. Hormonas femeninas, estrógenos. Los estrógenos en pequeñas cantidades ayudan al calcio al crecimiento longitudinal, pero los estrógenos en cantidades más elevadas ya bloquean el desarrollo longitudinal en la mujer. Pero tiene que ver mucho con la homeostasis del calcio. La vitamina C, la vitamina A, controla y coordina y distribuye los osteoblastos y osteoclastos. O sea que no todo homeostasis de calcio es paratormona y calcitonina, sino existen otras sustancias hormonales que también juegan un factor importante en la síntesis de calcio. Las hormonas masculinas, por ejemplo la testosterona, interviene en el cierre de metástasis, desarrollo del sistema reproductor. Las hormonas femeninas, en los primeros años ayuda al crecimiento longitudinal de desarrollo óseo, pero a partir de los 40 años ese efecto ya se pierde. Y de tal manera que la hipoestrogenemia suma al efecto de disminución de calcio, y a partir de los 40-45 años las damas comienzan a tener cuadros de osteoporosis por deficiencia de vitamina D, calcio y estrógenos. Cuando hay deficiencia de vitamina D y calcio, dos elementos importantes, la osteopenia y la osteoporosis, por una disminución de la actividad osteoblástica. No se forma hueso, el hueso está raro, está ramificado, está débil, primero se forma osteopenia y después se forma osteoclasto. Entonces, entramos a los dos síndromes fisiopatológicos adecuados, la hipercalcemia y la hipocalcemia. Hipercalcemia. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hipercalcemia? ¿Por qué una persona hace hipercalcemia? Hiperparatiroidismo primario. 2. Tratamiento con paratormona exógena. 3. Neoplasias malignas. Hipercalcemia humoral por neoplasia maligna. Metástasis óseas osteolíticas. Producción ectópica de citoquinas asociadas a tumores. Paratormona ectópica producida de tumores. La inmovilización. Pacientes fracturados que tienen meses y meses inmovilizados hacen episodio de hipercalcemia fácilmente. Hipertiroidismo es una asociación muy frecuente. Intoxicación por vitamina A, enfermedad de Payet, y cuando hay alteración en el receptor o en el sensor del calcio paratiroideo tenemos la hipercalcemia hipocalciúrica familiar y la influencia del litio. O sea, la primera causa y la causa más frecuente de la hipercalcemia en este caso es el hiperparatiroidismo primario, que es lo más frecuente, lo más usual, es lo que más vemos con mayor frecuencia. Como ha salido ahora productos parecidos a la paratormona y se está usando en forma indiscriminada esta sustancia similar a la paratormona, también puede ser caso de hipercalcemia como mecanismo, como causa de pacientes que están recibiendo tratamiento con paratormona en forma exógena, en forma alterada o en sobredosis. Existen algunos casos de hipercalcemia en los cuales hay un aumento de la absorción intestinal del calcio. Una de ellas es el hiperparatiroidismo autónomo de diversa etiología, la intoxicación por vitamina D. El uso excesivo de vitamina D, se forma mucha cantidad de hidroxicol y calciferol, y eso puede producir una mayor absorción de calcio y puede producir un hiperparatiroidismo o una hipercalcemia. Enfermedad granulomatosa crónica y neoplasias malignas. Las entidades que dan mayor cantidad de calcio o hiperparatiroidismo son las neoplasias malignas. Si tú tienes un paciente con una hipercalcemia muy severa, una de las grandes posibilidades que tienes que pensar es una neoplasia maligna, productor de PTH, que está produciendo una mayor síntesis y producción de calcio. O de repente hay un problema a nivel renal. Tenemos la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. No olvidarse que los pacientes con insuficiencia renal aguda se bloquea el efecto de la producción de vitamina D y por otro mecanismo puede haber un hiperparatiroidismo. Y el síndrome de leche alcalino, cuando hay una sobrecarga de productos lácteos y alcalinos que puede producir un hiperparatiroidismo o una hipercalcemia. Hay lo que se llama el pseudo hiperparatiroidismo o pseudo hipercalcemia, pacientes que tienen hiperalbuminuria, macrobulinemia, mieloma, hiperlipidemia. Existen algunas causas inciertas que no se ha demostrado cuál es su causa fundamental, su motivo fundamental. Dentro de ellas tenemos la insuficiencia suprarrenal, el feocromocitoma,
lipomas, la sobrealimentación parenteral y los pacientes que están en programa de hemodiálisis. Pero también hay fármacos que pueden producir hiperparatiroidismo primario o hiperparatiroidismo con hipercalcemia. Los diuréticos tiacídicos, los cardiólogos utilizan muchos diuréticos tiacídicos y pueden precipitar hipercalcemia o hiperparatiroidismo en algunos pacientes. Análogo de vitamina D, análogo de vitamina A, el litio, estrógenos y antiestrógenos, la somatropina o la hormona de crecimiento, aminofilinas, tiopilinas y la paratormona recombinante, que hemos dicho que son sustancias nuevas que se están usando de forma indiscriminada, reemplazando la paratormona natural o ideal. O sea, todas estas causas no pueden dar hiperparatiroidismo con hipercalcemia. La causa más frecuente de hipercalcemia es el hiperparatiroidismo, y la etiología, lo interesante es que la etiología, cuando uno descubre que tiene un paciente con hiperparatiroidismo primario con hipercalcemia, si no es una hipercalcemia muy marcada, generalmente las etiologías son lesiones benignas. Y se dice que el 80-85% son adenomas paratiroideos, que son lesiones tremendamente benignas. El 15 a 20% es una hiperplasia paratiroidea, y menos del 1% sí son pacientes con carcinoma de paratiroides. Felizmente para nosotros, los carcinomas de paratiroides que hacen hipercalcemia o hiperparatiroidismo tienen un porcentaje muy bajo. Mayormente, generalmente nosotros vemos en la práctica diaria en el hospital pacientes con hipercalcemia, con hiperparatiroidismo, y el resultado termina siendo un adenoma paratiroideo o una hiperplasia paratiroidea, que son lesiones tremendamente benignas. Esto es lo que pasa en la fisiopatología del hiperparatiroidismo. Vean ustedes, en la parte superior pueden tener el adenoma o la hiperplasia bilateral o tumores sistémicos o el mismo cáncer de paratiroides, y hay un exceso, vean, hay un exceso muy marcado de paratormona que va a exagerar la fisiología normal a nivel renal, a nivel del tejido óseo y a nivel del aparato gastrointestinal. Va a haber una gran destrucción del tejido óseo, que es una de las características importantes por el PTH, una gran destrucción del tejido óseo, un gran estímulo del osteoblasto y una gran supresión gran estímulo del osteoclasto y una gran supresión del osteoblasto, de tal manera que se elevan los valores de calcio en los tres niveles, a nivel renal, a nivel del aparato óseo y a nivel del aparato gastrointestinal. ¿Qué van a encontrar ustedes en el paciente con hipercalcemia, con hiperparatiroidismo? ¿Qué síntomas o qué manifestaciones semiológicas van a encontrar ustedes? ¿Qué produce un paciente que tiene calcio elevado? Astenia, lasitud, depresión, pérdida de memoria. Hay psicosis por hipercalcemia. Muchas veces son vistos por los psiquiatras. Hacemos análisis de laboratorio y tenemos una hipercalcemia. Demencia, psicosis, coma, catarata y queropatía en banda. A nivel del aparato digestivo producen la úlcera péptica, la enfermedad gastrointestinal que hace que regurgite, hay cuadro de regurgitación gástrica, colelitiasis. No olvidarse que uno de los cuadros más aparatosos que puede dar una hipercalcemia elevada es la pancreatitis. El temor es la pancreatitis. Hablar de hipercalcemia de 18-20 es buscar la posibilidad de disminuir esa hipercalcemia, porque ese paciente tranquilamente me puede hacer una pancreatitis y el estreñimiento crónico. A nivel del aparato óseo, osteopenia, que es rarificación ósea, osteoporosis, y estos pacientes fácilmente hacen fracturas por lesiones no patológicas, fracturas por lesiones simples. Una simple caída hace que estos pacientes que tienen rarificación ósea se fracturen. Quistes óseos, tumores pardos, fibrosis medular y osteoclerosis. A nivel neuromuscular y articular van a tener la miopatía, gota, o sea, acúmulo de sustancias a niveles de las articulaciones, condrocalcinosis y la artritis erosiva. Y más aún puede llegar al aparato cardiovascular, y el paciente con hipercalcemia puede hacernos tranquilamente cuadro de hipertensión arterial,
con hipertrofia ventricular izquierda, acortamiento del interior de la QT en electrocardiograma, rigidez arterial, arritmias y las calcificaciones vasculares y cardíacas que posiblemente nos puede producir un accidente cerebrovascular en cualquier momento. Vean ustedes que no todo es hueso, sino que existe una serie de manifestaciones sistémicas que puede producir la hipercalcemia, en este caso el hiperparatiroidismo. Vean ustedes el riñón, en el riñón, asiento de los cálculos renales, cálculos coraliformes, ¿ven? Cálculos distribuidos, depósitos de calcio a nivel renal. Hay destrucción o hay destrucción del tejido de las uñas. Existen unas lesiones a nivel de las encías por acúmulo de calcio, la queratopatía en banda, o sea, acúmulo de calcio en el iris. A nivel del páncreas, la pancreatitis aguda y una serie de lesiones de calcificación de arterias y vasos principales y de calcificación a nivel de columna. Vean ustedes todos los elementos semiológicos, fisiopatológicos que puede producir la hipercalcemia. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con hipercalcemia, tienen que agotar sus estudios y lo primero que tienen que averiguar qué tipo de hipercalcemia es, qué tipo de hiperparatiroidismo es. ¿Es un primario, es un tumor, es un secundario, es un sobrecargado de algún tipo de producto? O mandan un medicamento que puede producir la hipercalcemia. Van a ustedes encontrar rarificación ósea y aquí van a encontrar especies de quistes de tejido óseo por la descalcificación que tienen en determinadas zonas. Acá también vean ustedes este moteado, es una especie de puntas, ¿no? Se trata de descalcificación de la calota o del tejido óseo del cráneo, Muy bien, hipocalcemia, que es lo opuesto a hipercalcemia. Es una disminución de calcio, que generalmente es menos de 8, 6, 7. La causa más frecuente de hipocalcemia están relacionadas con la hormona paratiroidea, relacionadas con el calciferol o relacionadas con el magnesio. ¿Cuáles son los trastornos paratiroideos asociados a hipocalcemia? Y esto ustedes lo van a ver en alguna oportunidad. Trastorno del desarrollo paratiroideo, o sea, que no haya habido un buen desarrollo de la glándula paratiroidea. Y eso se llama hipoparatiroidismo aislado. El síndrome de Digeorge. ¿Quién se acuerda del síndrome de Digeorge? Es una patología en la cual no ha habido desarrollo de la paratiroides. O sea, es un niñito que nace con una inmadurez de la paratiroides y no puede metabolizar su calcio. Hace cuadro de hipocalcemia. El síndrome de Kenny-Caffey es algo parecido, con un trastornos en el desarrollo y funcionalidad de las paratiroides. Estas son patologías de neonatos, de recién nacidos. Neuromiopatías mitocondriales ya son lesiones bioquímicas específicas, o que haya un trastorno secundario a la destrucción de la paratiroides. Y lo común, lo que vemos nosotros frecuente, es el hipoparatiroidismo postquirúrgico, el hipoparatiroidismo autoinmunitario, que es frecuente también, lo que pasa que no lo diagnosticamos, metástasis paratiroideas, enfermedad granulomatosa, pacientes que han sido sometidos a radiación o enfermedad por exceso de metales. O también puede haber un trastorno de la resistencia a la paratormona, o sea, el paciente produce paratormona, pero el receptor a nivel celular donde va a hacer su función no lo acepta. Hay problemas en el receptor y eso se llama el pseudo hipoparatiroidismo, que puede estar clasificado en 1A, 1B y 2. Pseudo hipoparatiroidismo. O sea, el problema es del receptor, que puede estar en el riñón, que puede estar en el tejido óseo, puede estar en el aparato gastrointestinal, pero la persona está produciendo PTH en cantidades adecuadas. Eso se llama pseudo hipoparatiroidismo. O que haya un trastorno del procesamiento o la secreción de paratormona
que son patologías de mutaciones en el receptor receptor del calcio, o que haya habido una pérdida de magnesio que también puede influenciar en los casos de hipocalcemia. Cuando uno ve a un paciente con hipocalcemia, y aquí les debo decir, las hipocalcemias pueden venir de dos maneras. Puede venir una hipocalcemia por un hipoparatiroidismo aislado, solo, o puede venir una hipocalcemia por un hipoparatiroidismo pero asociado a otras enfermedades endocrinas. Y eso se llama neoplasias endocrinas tipo 1, tipo 2 y 1A, 1B. Por ejemplo, en el síndrome poliglandular tipo 1, los pacientes con síndrome poliglandular número 1 tienen como causa endocrina el hipoparatiroidismo, que puede estar asociada a una candidiasis mucocutánea, a una insuficiencia adrenal, a una insuficiencia gonadal, a hipotiroidismo, diabetes tipo 1 y diabetes insípida. O también puede tener manifestaciones no endocrinas como síndrome de mala absorción, alopecia areata, anemia perniciosa, hepatitis crónica y vitíligo. Lo que yo quiero hacer entender que los pacientes con hipotiroidismo, con hipocalcemia, con hipoparatiroidismo, generalmente vienen asociadas a otras entidades. En este caso existe este síndrome autoinmune poliglandular tipo 1, donde el 89% de los pacientes tienen hipoparatiroidismo y tienen además asociadas algunas de estas características. O sea, la hipocalcemia por hipoparatiroidismo muchas veces no viene sola, sino viene asociado a otra entidad. ¿Qué van a encontrar ustedes en el paciente con hipocalcemia? La cosa es un poco distinta a la hipercalcemia. Y esto sí es una emergencia endocrinológica. Cuando ustedes hagan su internado van a ver los episodios de hipocalcemia y si no lo manejan, el paciente se les puede morir. Y dentro de las manifestaciones por déficit de calcio que pueden tener estos pacientes, puede haber parestesia tetánea a nivel neuromuscular. Estos pacientes vienen hiperventilando y tienen ansiedad, taquicardia, sudoración y palidez, y pueden venir con cuadro convulsivo. Pueden convulsionar estos pacientes con hipocalcemia. Le haces un fondo de ojo y encuentras edema aumentado, el papiledema, hipertensión endocraniana, tetania latente, aumento del intervalo QT, cataratas, anormalidades en la formación del esmalte y síndrome de mala absorción. O sea, vean ustedes todas las características que nos pueden dar los pacientes con hipocalcemia. Vean ustedes, existen dos estudios semiológicos que yo creo que es lo que se tienen que llevar de esta clase a la hora de examinar un paciente con hipocalcemia. Dos signos básicos elementales que muchas veces el jefe de práctica de semiología se olvida: el signo de Trousseau y el signo de Chebostet. ¿Saben ustedes buscar Trousseau? ¿Saben ustedes buscar Chebostet? El signo de Trousseau es el signo de la mano del partero. Vean ustedes en la parte superior. Con el manguito del tensiómetro bloquean el pasaje de sangre, lo ponen con el manguito del tensiómetro la presión media. ¿Qué cosa es la presión media? Es la suma de la presión diastólica con la presión sistólica dividida entre 2. Ese número, que generalmente es 110, lo presionan y esperan 1, 2, hasta 3 minutos para que el paciente presente las contracciones de la mano. Signo de Chebostet, no signo de Trousseau, la mano del partero. En el otro lado tiene el signo de Trousseau. Estimulan la emergencia del séptimo par. ¿Dónde emergencia el séptimo par? Y hay una contracción de los músculos mesenterianos, de tal manera que le da una peculiaridad muy especial. Estos dos signos, Trousseau y Chebostet, son los signos patognomónicos de hipocalcemia. Si ustedes están sospechando de un paciente con hipocalcemia, hagan estos signos. Y si encuentran estos signos de Chebostet y Trousseau presentes, lo más probable es que este paciente tenga una calcemia menos de 8. Es lo más probable. Y esa es una emergencia endocrinológica que hay que reponerle el calcio. Hay fases de relajación prolongada, el estímulo es lento, y esta es la emergencia más extrema.
hay atresia o hay espasmo de glotis. La glotis se espama, se contrae y el paciente no puede respirar por la hipocalcemia. El paciente no puede respirar por la hipocalcemia. Hay contracciones tetáneas, hay QT prolongado y hay el papiledema que hemos hablado en los pacientes con hipocalcemia. Esto es una emergencia endocrinológica. Por este motivo es que se hacen estas charlas, para tener ya una idea de que desde el punto de vista fisiopatológico existen por qué algunos pacientes hacen cuadro de hipocalcemia y existen por qué algunos pacientes hacen cuadro de hipercalcemia y qué cosas pueden encontrar durante el examen clínico. Este es el signo de Trousseau, es la mano del partero, signo de Trousseau. No se olviden, la mano del partero. Nuevamente, signo de hipocalcemia, vean ustedes, depósitos de calcio en el nivel de la calota del cerebro, alteraciones en la dentición, alopecia en niños, es un síntoma muy específico en niños de hipocalcemia. Hay la queropatía en banda, y hay ceguera, catarata, hay onicomicosis y destrucción de las uñas, y hay depósitos de calcio en determinadas zonas del organismo. O sea, vean ustedes las manifestaciones que nos puede dar tanto la hipercalcemia como la hipocalcemia. Si hubiera alguna pregunta, tenemos un par de minutos para contestarla. Muchas gracias. Trousseau es la mano del portero, ¿no? Tú agarras el tensiómetro. Vamos a hablar de Trousseau primero y después hablamos de Chevostet. Le miden la presión al paciente. Vamos a suponer que el paciente tiene 12,8, ¿ya? Sumas 120 con 80, ¿cuánto es? 200. Entonces marcas, presionas el tensiómetro en la media de 200, que es 100, ¿ok? Marcas, presionas en 100 y deja que el paciente tenga la mano estirada. Si el paciente tiene hipocalcemia, comienza a hacerte esto, solito, de forma involuntaria comienza a contraerse. Esa es la mano del partero, Trousseau. El Chevostet es estimular el séptimo par, la emergencia del séptimo par. Como hay hipocalcemia y la hipocalcemia estimula los pares craneales, estimula el nervio. Tú estimulas y el paciente contrae el macetero, todos los músculos faciales los contrae y hace como un tic nervioso. Ese es el estilo de Chevostet. Solamente busca la emergencia del séptimo par, con un martillito estimula. La cosa es estimular, hasta con el dedo, hasta con el estetoscopio, los intentos con el estetoscopio, esos son patologías. Y la otra es su reflejo. Los reflejos son lentos, el del paciente con hipocalcemia. Yo realmente cuando hago la clase con los alumnos de semiología, como yo soy el jefe del curso, pongo a los diferentes grupos de chicos que han rotado con diferentes tutores. Y no, muchas veces, como hay veces no hay paciente con esta patología, no lo ven, pues, ¿no? Pero la enseñanza no está de más, poner un par de cuadros y enseñarles. Entonces, poco se enseña estos signos que son patognomónicos, que lo puedes interpretar desde el punto de vista fisiopatológico y lo aplicas a la semiología, y eso te ayuda bastante. Chevostet y Trousseau. Es igual que el hipotiroidismo. Uno de los signos más específicos del hipotiroidismo es la fase de relajación prolongada, eso lo habrán escuchado ustedes. Tú a un hipotiroideo le estimulas el músculo, el nervio, por ejemplo el patelar. El reflejo tiene dos fases, una fase de excitación y una fase de relajación, ¿ok? Tú estimulas el reflejo, la estimulación puede salir bien, pero a la hora que se relaja es lenta, la fase de relajación es lenta, se llama fase de relajación prolongada del paciente con hipotiroidismo. Endocrino es una especialidad que desde el punto de vista semiológico tú puedes hacer diagnóstico de que entre el paciente al piso o entre el paciente a sala. Tú ves a un grandazo tipo Cromañón o tipo
¿Ves? Increíble Hall. ¿En qué empiezas? Hormona de crecimiento. Claro, es un hipersomatotrofismo. O ves a un chiquito enanito, igualito, con todas las figuras, un muñequito de torta. ¿En qué piensas? Un enanismo hipoficiario. Es un chiquito, tiene todo igualito, pero es chiquito. La hormona de crecimiento no se ha desarrollado. Si ves a un paciente delgado y todo pintado, que sus papás son gringos, negro, cobrizo, flaco, delgado, ¿en qué piensas? En una insuficiencia suprarrenal, porque el ACTH está elevado. Entonces, igual con la PATH. Paciente que y va a pasar un caso clínico para ustedes. Paciente que viene a la emergencia, a ver, vamos a ver ya. Paciente que viene a la emergencia porque hace una semana ha sido operado de un tumor en el cuello. ¿Ok? El tumor en el cuello ha resultado ser un adenoma de paratiroides. Entonces el paciente viene a emergencia y viene convulsionando, hipotenso, disneico, con ciertas manifestaciones raras. ¿Qué pensarías tú? A ver, si ha sido operado de un tumor de paratiroides, es porque ha tenido un hiperparatiroidismo, ¿cierto? ¿Ok? Un paratiroides, un hiperparatiroidismo, le han sacado la paratiroides, y al sacarle la paratiroides, se supone que las otras paratormonas todavía están dormidas, todavía no despiertan. Entonces, al quitarle la paratiroides, le has quitado lo que, entre comillas, estaba manteniendo la homeostasis del calcio. Al quitarle esa paratiroides, lo has dejado sin funcionalidad de las otras glándulas paratiroideas. Y ese paciente fácilmente te hace una hipocalcemia. Te está haciendo una hipocalcemia. Haces unos ajes de calcio y haces hipocalcemia. Entonces, esa es la típica hipoparatiroidismo, hipocalcemia postquirúrgica. Entonces, así se juegan muchas cosas así. O aquel paciente que está recibiendo en el Arco Herrera litio en cantidades indiscriminadas, de repente comienza a hacer cuadro de alucinaciones, de nerviosismo, palpitaciones, mucha sed, que es el caso, cuadro de hipercalcemia, porque el litio parece que estimula más la formación de la paratormona y produce hipercalcemia. O sea, así hay una serie de variedades en las cuales las hormonas tienen que jugar una parte importante en el desarrollo tanto del hipo como el hipocalcemia. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí. Al uso excesivo de inyecciones. ¿Qué tipo de inyecciones? Calcio, osteoporosis no. La osteoporosis es una rarificación ósea, una descalcificación del tejido óseo, donde generalmente existe una disminución en el aporte de calcio, una disminución en la captación de calcio a nivel del tejido óseo. La causa más frecuente de osteoporosis en el Hospital Carrión, en el servicio de endocrinología, es aquellos pacientes que usan corticoides. El uso de corticoides lleva a que el paciente haga osteoporosis, porque el corticoides estimula osteoclastos y bloquea osteoblastos, produce una mayor destrucción de tejido óseo, estimula mucho tejido óseo. Ya sé a dónde querías ir. La segunda causa de osteoporosis es después de los 45 años en una dama, la hipoestrogenemia, la menopausia. Los estrógenos tienen que ver con la síntesis y estimulación de los osteoblastos para la formación de hueso. Pero el déficit de estrógenos, ya no hay la sustancia que va a estimular la formación de hueso. Va a estar disminuida la formación de hueso, y una de las causas de la mujer con posmenopáusica es la osteoporosis por déficit de hormona femenina. Otra causa de osteoporosis, la inmovilización. Aquellos pacientes que están mucho tiempo postrados en una sala de hospital y no tienen contacto con la naturaleza, no comen bien, también hacen una zona de descalcificación y ese cuadro de osteoporosis. Por eso que la inmovilización es otra causa de osteoporosis. ¿Qué otra cosa más te puedo decir de osteoporosis? El uso excesivo de otras drogas.
está de moda que los padres quieren que los hijos sean grandes, ¿no? Y muchas veces nos piden a los endocrinólogos utilizar hormonas de crecimiento. El uso excesivo de hormonas de crecimiento en el que no le debes poner, también puede producir un estímulo de osteoclastos, una mayor destrucción del tejido óseo y una osteoporosis. O la deficiencia de hormona masculina, el hipogonadismo masculino. ¿Se acuerdan ustedes del síndrome de Klinefelter? Ese es clásico, porque Klinefelter lo enseñan desde premédicas. Es aquel grandazo, que tiene hipogonadismo porque no ha habido crecimiento de las gonadas, tiene andrógenos y testosterona disminuidas, y los andrógenos y testosterona disminuidas en el ser humano, en el varón, estimula osteoblastos y suprime osteoclastos, le da una formación corporal adecuada por la presencia de andrógenos y testosterona. El que no tiene andrógenos y testosterona no tiene la capacidad de desarrollo muscular y desarrollo óseo, y es una causa de osteoporosis. Y les cuento un caso muy patético. ¿Estoy con la hora? Teníamos un paciente con síndrome de Klinefelter, que se supone que es un hipogonadismo, una formación de estrógenos de testosterona. El paciente estaba hospitalizado en una sala de traumatología, ojo, pestaña y ceja, lo que les voy a decir, por fractura no patológica. Cuando hablamos de fractura no patológica, es una fractura que se obtiene, uno da un traspiés y tiene un golpe y se le duele nada más, pero estos pacientes que tienen ramificación ósea hacen un traspiés y se fracturan, tienen el hueso predispuesto a la fractura. Bueno, era un Klinefelter por fractura, hospitalizado, lo iban a operar, los traumatólogos no sabían que era Klinefelter, pero nos hacen interconsulta porque por ahí el residente de 3 años de traumatología lo vio un poco raro y le había examinado, donde no le había encontrado testículos rudimentarios pequeños, o sea, tenía hipogonadismo masculino sin formación de testosterona. Pero cuando hicieron la historia clínica, la esposa de este señor informaba que había tenido 3 hijos con este paciente. ¿Cómo un Klinefelter con hipogonadismo va a tener hijos? Y segundo, la deficiencia de andrógenos puede producir ramificación ósea y puede producir cuadros de fractura. O sea, como les he planteado en una diapositiva, no todo es calcio y fósforo y calcitonina, sino existen otras hormonas que también tienen que ver con la homeostasis del calcio. Y las hormonas masculinas y las hormonas femeninas tienen que ver mucho con la formación del calcio. ¿Tu pregunta? Perdón. ¿Cuánto tiempo después de tener el nacimiento, cuánto tiempo como máximo el paciente va a... Ya, esa es una pregunta muy interesante. Depende de la cantidad de calcio que tenga el paciente. Si tiene una hipocalcemia muy marcada, rapidito te hace la contractura muscular. Si tiene valores de 7, cerca a lo normal, 2 minutos, 3 minutos puedes esperar, como máximo. Si no hay nada, no hay ningún problema. Debe tener una hipocalcemia, pero no muy baja. Pero si tú encuentras el signo rápido, ya debes asumir que tiene una hipocalcemia bien marcada. ¿Ok? ¿Y por qué momento de insuficiencia renal aguda te lleva a una hipercalcemia? Otra pregunta. Está buena la promoción, ¿eh? No llegaste temprano quizás, ¿no es cierto? Sí, no llegaste temprano. Uno de los elementos donde que interviene en la homeostasis del calcio es el riñón. ¿Ok? La PTH, cuando hay calcio bajo, la PTH se libera y va al riñón para absorber el calcio, eliminar el fósforo y mantener una calcemia adecuada. Pero la PTH también actúa sobre el 25-hidroxide-3, el colecalcitrol, y lo convierte en 1,25-hidroxicolesterol. Ese 1,25 recién va a ir al intestino y va a actuar en el intestino para la reabsorción de calcio. Los pacientes con insuficiencia renal tienen bloqueado ese mecanismo. Primero, que no responden a la paratormona, y segundo, que no sintetizan 1,25-hidroxicolesterol y vitamina D. O sea, hay 2 mecanismos en los cuales disminuyen la homeostasis del calcio en los pacientes renales. Todos los pacientes con insuficiencia renal aguda crónica reagudizada tienen hiperparatiroidismo secundario
a un déficit en la síntesis de 1,25 y un déficit en la formación, en el efecto periférico a nivel del PTH en el riñón. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué hace el nefrólogo? El nefrólogo lo que está buscando es dar alguna sustancia que de todas maneras estimule el riñón para que logre su funcionamiento de reabsorber calcio y sintetizar 1,25 hidróxido de vitamina D. Entonces, en conclusión, el paciente renal hace hipocalcemia con su respectiva hipercalcemia, hiperparatiroidismo, porque no existe el funcionamiento fisiológico normal en el riñón. Los receptores no están bien preparados, están dañados por el problema renal y no se está formando la 1,25 de hidróxido de vitamina D. Esa es la fisiopatología del paciente con renal que hace problemas de paratiroidismo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Perdón? Depende del tipo de osteoporosis. Por ejemplo, los casos de osteoporosis que más encontramos en el hospital son la osteoporosis posmenopáusica. Entonces, lo que nosotros vemos que la osteoporosis posmenopáusica es por deficiencia de hormona femenina. Entonces, si nosotros detectamos una menopausia precoz, una mujer que a los 35 años ya está haciendo menopausia y hay una disminución en sus estrógenos, le damos terapia de reemplazo hormonal, le damos tratamiento con estrógenos para evitar la descalcificación y las fracturas. Eso es reversible. Y la otra cosa, el otro tipo de osteoporosis que también vemos es la osteoporosis senil, es la osteoporosis de gente de mucha edad que también se puede tratar. Ahí tenemos las sustancias que son los reactivos de calcio, los absorbentes de calcio, que son los bifosfonatos. Damos bifosfonatos asociados a calcio. El bifosfonato va a ir al hueso y va a esperar que el calcio pase para atraparlo y evitar la osteoporosis. Esos son los dos casos más frecuentes que vemos de osteoporosis: la posmenopáusica y la osteoporosis senil. Los otros casos de osteoporosis por problemas de hiperparatiroidismo, si tú tienes un hiperparatiroidismo, una producción de paratormona en cantidades exageradas y el paciente se está descalcificando, tienes que buscar la causa del hiperparatiroidismo, que como hemos dicho generalmente es una paratormona, es una hiperparatiroidismo, es una paratormona que se opera, se extrae y el paciente queda bien. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, los espero en el Hospital Carrión cuando hagan su internado, pues. Gracias.